A ver, permítame. Bien, muy bien. Muy buenas noches tengan todos. Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a Buenas una noches. sesión más. ¿Cómo está Raúl? Raúl Richard, Raúl Paredes, están ahí los tocayos presentes. Mucho gusto. Miren, estamos en esta ocasión en nuestra tercera pues, sesión, tercer módulo, nuestro diplomado en gestión de riesgos. Les comento, les acompaño desde la ciudad de Quito en esta oportunidad. Justamente acá en la ciudad de Quito, en Ecuador, el día de mañana y pasado mañana, permítanme un segundo, ahí está, perdón, el día de mañana y pasado mañana por acá, por Quito, tenemos justamente unas conferencias sobre gestión de riesgos también dirigidas al Ministerio del Ambiente de acá de Quito. Así que ya habrá oportunidad también, seguro, para compartir experiencias, pues, ¿no? Saludos a Raúl Richard Castilla. Mucho gusto, Raúl. Qué bueno que estés acá puntual, interesado. Saludos también a todos los que estén escuchando esta sesión en algún otro momento, ¿no? Sabemos que también la pueden escuchar en versión grabada. Así que un saludo para todos en general. Señores, estamos ya en nuestro tercer módulo de este diplomado en gestión de riesgos, ¿sí? Vamos a comenzar compartiendo las diapositivas correspondientes, haciendo un breve repaso que siempre es importante, ¿no? Muy bien, muy bien, ahí estamos. Señores, ya hemos conversado qué cosa es riesgo, ya lo hemos vuelto a repasar también la clase pasada. Riesgo siempre va a ser la posibilidad de que exista una afectación negativa, siempre. Cualquier clasificación de riesgo que tengamos en gestión pública peruana, al menos en nuestra normativa, en cualquiera de ellas, la afectación siempre va a ser negativa. Ojo, ¿sí? En algunos casos se habla de afectación positiva, cuando se habla de gestión de riesgos, inclusive en la ISO de gestión de riesgos, en la 37.000. Sin embargo, nosotros nos estamos centrando en nuestra normativa y en nuestra normativa peruana nos dice tanto de la Secretaría de Integridad como la de la Contraloría que siempre va a implicar una afectación negativa. Una afectación negativa al logro de resultados, señores, y el resultado es impactar positivamente en el ciudadano siempre, ¿sí? Entonces, eso, si lo recordamos, ahí están nuestras dos palabras mágicas, claves para acordarnos siempre la definición de lo que es un riesgo, ¿cierto? Luego siempre es importante repasar esto, señores. El riesgo siempre va a ser una posibilidad, el riesgo siempre va a ser una afectación negativa, el riesgo no desaparece, no podemos desaparecer el riesgo y ninguna entidad es inmune a los riesgos. Entonces, si me va a afectar negativamente, si no puedo desaparecerlo, esto que me va a afectar negativamente, y si sé que no soy inmune, entonces, señores, nos queda gestionar los riesgos. De ahí la importancia de gestionar los riesgos, y siempre lo digo, que esta importancia es muchísimo más valorada en la gestión privada, ¿no? Que no debería ser así, lamentablemente lo es, ¿cierto? Es muchísimo más valorada en la gestión privada. Siempre digo que quizás en esta gestión privada exista más obsesión, más pasión, ¿no? Por lograr el resultado de lo que es la gestión privada, que es maximizar los ingresos, ganar cada vez más dinero. Quizás nos falta apasionarnos por el logro del resultado de la gestión pública, que no es cumplir el plan operativo, señores, es impactar positivamente en el ciudadano. Hoy día vamos a repasar eso con unas diapositivas. Si estuviéramos realmente obsesionados en ese resultado, a veces ni siquiera conocemos ese resultado. Creemos que cumplimos con nuestra gestión pública cumpliendo el plan operativo y no es así. Entonces, qué importante sería tener bien en claro esta gran finalidad de la gestión pública, que es lograr resultados en la política pública, en reducir brechas en la problemática de los ciudadanos, porque si tuviéramos muy en claro eso, quizás valoraríamos más la importancia de la gestión de riesgo, ¿no es cierto? Porque no quisiéramos que nada afecte este esfuerzo que llevamos a cabo para lograr esta gran finalidad. Entonces, la importancia pues de gestionar riesgos. Tan es así que me, reflexionábamos, ¿no? Concluíamos, ¿no? Que efectivamente el riesgo, la gestión de riesgo es una responsabilidad, porque queremos
cumplir nuestra gran finalidad de gestión pública, que es impactar positivamente en el ciudadano. También decimos que es un deber. ¿Por qué es un deber? Porque estamos en una guerra contra la corrupción que estamos perdiendo. Y entonces ahí tenemos la posibilidad de prevenir riesgos de corrupción, prevenir riesgos de inconducta. Entonces, si podemos prevenirlos en un escenario de guerra, donde nosotros somos los soldados, nosotros somos la primera línea, entonces deberíamos, en este escenario de alta corrupción, prestarle mucho más atención a la gestión de riesgos. Y por supuesto es una obligación. ¿Por qué es una obligación? ¿Por qué? Porque existe normativa vinculante de la Contraloría General de la República, ya lo hemos repasado en la sesión pasada, donde es obligatorio pues gestionar riesgos, ¿no? Bajo sanción inclusive, en el marco pues del control interno. Es obligatorio en realidad implementar el control interno, es obligatorio cumplir los roles dentro de la implementación del control interno, y parte de la implementación del control interno, lo vimos en la clase pasada, es la gestión de riesgos, es un componente del control interno, ¿no es cierto? Y eso les puse como ejemplo. Y esta semana he visto un par de cursos más. Un ejemplo de que ustedes, para que ustedes vean qué tan valorada es la gestión de riesgos a nivel inclusive de universidades, ¿no? Importantes universidades, pero sobre todo enfocado muchas veces al ámbito privado, ¿no? Al ámbito privado. Pareciera que hay ahí, como le dije hace un momento, mayor demanda en poder prestar la atención a lo que es pues, la gestión de riesgos. Luego hablamos de la clasificación de riesgos. Es importante recordar la clasificación de riesgos porque a partir de esta sesión vamos allá a hablar de cada uno de estos tipos de riesgo. ¿Cómo puedo yo aplicar la metodología para realmente gestionar riesgos? ¿Sí? Luego de todo este repaso conceptual, vamos a pasar en nuestros últimos módulos a hablar específicamente ya de la metodología, cómo se identifica un riesgo, cómo se evalúa un riesgo, cómo se trata un riesgo y cómo se le hace seguimiento. Son las 4 etapas de la gestión de riesgo. Y las 4 etapas son las mismas para el riesgo de desempeño y para el riesgo que afecta a la integridad pública, que es la clasificación existente de riesgo, recuerdan. Son solamente 2 tipos de riesgo y los riesgos que afectan a la integridad pública se clasifican a su vez en 2 riesgos o tiene una subclasificación, ¿no es cierto? El riesgo que afecta a la integridad pública se clasifica a su vez en riesgo de inconducta y riesgo de corrupción. Luego vamos a repasar las definiciones de cada uno de estos riesgos, ¿no? Es importante recordar que la clase pasada conocimos qué cosa era el control interno. Señores, resulta fundamental, resulta indispensable para aprender sobre gestión de riesgos, para comprender, para poder gestionar riesgos, o sea, para aplicarlo, inclusive no solo para conocer. Resulta fundamental vincular, comprender, contextualizar la gestión de riesgos en el marco del control interno, en el marco del modelo de integridad, que fueron temas que abordamos la clase pasada. ¿Por qué? Porque miren, si bien es cierto, tenemos normativa internacional, convenios internacionales, hasta una ISO que nos habla de lo que es gestión de riesgos, esos son criterios internacionales importantes, por supuesto, pero tenemos que valorar que en nuestra normativa se aterriza a o también se adopta a todos estos criterios internacionales, todos estos convenios, normas, ISO. Cosa que, por ejemplo, acá en Ecuador, en Quito, donde estoy, no tienen. La vez pasada les comenté. En Bolivia tampoco. Si bien es cierto, en estos países también existe obviamente control gubernamental y en el marco del control gubernamental también se habla de control interno y también se habla de la gestión de riesgos como un componente del control interno. Eso se habla en el mundo, ¿ah? Ojo, ¿ah? La diferencia es que eh, cada país aterriza estas directivas, estas normativas internacionales de control gubernamental de distinta manera. Y entonces, repito, en Ecuador, en Bolivia,
Obviamente que también hay control gubernamental. Obviamente que el control gubernamental también se clasifica en externo y en interno, o sea, también se promueve en estos países como en el mundo, ojo, que cada entidad se autocontrole y eso también es control gubernamental, control interno, control, el autocontrol, para que se acuerden. No basta con que te controlen, tienes que autocontrolarte porque estás manejando recursos públicos, ¿cierto? Entonces eso existe en el mundo. ¿Sí? Sin embargo, sus normativas no aterrizan de igual manera. Nosotros acá tenemos directivas para implementación de control interno donde se dice que es obligatorio, donde se dice que si tú no lo implementas, puedes tener o debes tener sanción administrativa. Eso no hay acá, por favor, eso no hay en Bolivia. Entonces, digamos que a pesar del interés que tienen, tan es así que miren, acá hay un peruano hablándole de gestión de riesgos en Ecuador y bueno, luego en Bolivia hay interés, a pesar de ese interés, realmente su cuerpo normativo no tiene, digamos, este escenario tan positivo como tenemos nosotros. Tenemos siempre, como dije la vez pasada, ejemplo nosotros para ellos, Mm, ¿sí? Cuidado con tu audio, por favor, Raúl Richard. Cuidado con el audio para que no se interrumpa, maestro. Vamos a por acá silenciarlo. Perfecto. Entonces, nosotros sí, como decía, ¿no? Entonces, nuestra normativa de control gubernamental, específicamente la de control interno, nos dice pues que es vinculante la implementación del control interno que es obligatoria, ¿sí? Entonces, ahí entendemos nosotros cómo calza, cómo entra, ¿no? Cómo se ubica la gestión de riesgo en nuestras normas. En nuestro caso es en las normas relacionadas al sistema de control interno, en específico sus directivas, ¿sí? Ahí se da fuerza, se hace vinculante con control interno. Pero no solo en eso, ¿no? También se hace vinculante, no vinculante en el sentido de que es obligatorio y bajo sanción, pero también, digamos, tenemos un marco normativo fuerte y hasta políticas en el marco del modelo de integridad, siempre lo hemos repetido, ¿no? Y acá está, por ejemplo, algunos alcances del modelo de integridad, ¿no? Un modelo preventivo, al igual que el del control interno. Ambos son modelos preventivos. Pero señores, miren, hoy por hoy, y es bueno que ustedes lo sepan, ¿no? Estos modelos preventivos, por eso que tiene mucho valor lo que ustedes están aprendiendo, son los que marcan la diferencia en realidad en lo que es gestión pública. Si se dan cuenta, los clásicos cursos de gestión pública, los clásicos diplomados de gestión pública, no le han venido prestando atención a estos modelos preventivos. Entonces, ¿cuál es el error que están cometiendo y que no lo está cometiendo el grupo de CIEP? El error que están cometiendo es que nos están enseñando a hacer, hacer y hacer y no nos enseñan a prevenir. Y para lograr resultados, tengo que incorporar ambos aspectos. Siempre. No basta con saber hacer y hacer. Debemos prevenir. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer y de pronto ocurre un riesgo, se materializa y me afecta todo ese trabajo. Me impacta negativamente ese trabajo. Entonces, cuando se habla de buena gestión privada y buena gestión pública, se dice, haz lo que tengas que hacer, pero también tienes que prevenir lo que tengas que prevenir para que realmente logres resultados. Entonces, de ahí el valor que estemos aprendiendo también de estos dos importantes modelos, control interno y el modelo de integridad. Ambos son modelos preventivos, ambos tienen un componente o un eje relacionado a la gestión de riesgos. Ambos nos dicen que es importante, que es necesario gestionar riesgos para el logro de resultados, ¿no? Entonces, miren un poco el contexto de esto, ¿no? Y antes de meternos nuevamente a lo que es modelo de integridad y repasarlo, quiero que recordemos lo que es control interno para aquellos que no hayan podido escuchar la clase pasada. Y siempre lo decimos así, ¿no? No es más que este autocontrol, o sea, a veces se explica de una manera muy complicada o no se logra entender también el control interno, señores. El control interno no es más que el autocontrol que uno puede llevar a cabo para mejorar. De hecho, miren, vamos a recordar rápidamente, ¿no? Los objetivos del control interno. Eso es lo que siempre tiene que ayudarnos a convencernos de la utilidad del control interno. ¿Por qué es útil el control interno? Porque me ayuda
a lograr el objetivo de tener una buena gestión. Por eso están los dedos ahí arriba. Miren, otros modelos, ¿no? O digamos, otro conocimiento nos puede ayudar a temas muy específicos, ¿no? Cuando aprendemos de obras, nos va a ayudar justamente a conocer, digamos, todas las etapas, todos los procesos relacionados a las obras. Igual cuando aprendemos sobre contrataciones, ¿no? Muy específico. Si aprendemos sobre los sistemas administrativos, también. Pero estas, repito, son herramientas que nos ayudan a mejorar todo eso. Son herramientas de mejora en la gestión. El control interno te dice que los 6 objetivos del control interno se resumen, en mi punto de vista, en una buena gestión. 6 objetivos rápidamente del control interno. Primero, eficiencia, lograr y promover, optimizar inclusive, eficiencia, eficacia, transparencia, o sea, el buen desempeño. Control interno te ayuda a promover y optimizar el buen desempeño. El control interno tiene como objetivo cuidar, resguardar todos los recursos civiles del Estado de cualquier hecho irregular, pérdida, robo, acto ilegal, cualquiera. Todos los recursos civiles del Estado correctamente gestionados sin ningún hecho irregular. Miren, pareciera la gestión ideal, ¿no es cierto? Que se cumpla la normativa aplicable. Imagínense, para mí es la gran gestión, la gestión ideal. Que se garantice la información de confianza, que se promuevan los valores institucionales y que se promueva la rendición de cuentas. 6 objetivos que, resumidas cuentas, nos dice el objetivo del control interno, que estos 6 objetivos del control interno se resumen en lograr una buena gestión, en ayudarnos a lograr una buena gestión, en ordenarnos, en que identifiquemos deficiencias, en que identifiquemos riesgos, un mecanismo para mejorar, señores. Qué interesante. De ahí conocimos, también nos ayuda a recordar el control interno, los principios, es autocontrol, autogestión y autorregulación, ¿sí? Para ayudarme a poder identificar, a recordar que el control interno es el autocontrol, ¿no es cierto? Que también se complementa con la autogestión, la autorregulación. Entonces, ¿se acuerdan un poco para ya pasar de este tema de control interno, el ejemplo que yo les puse y que aterriza también en estos pasos de control interno? Miren, estos son los grandes pasos de control interno. A implementar el control interno son 3 grandes ejes. El eje de cultura organizacional, el eje de riesgos, que es el que llama más la atención por este diplomado, y el eje de supervisión. Son como 3 grandes momentos, estos 3 ejes, 3 grandes momentos. Primer momento, miren, en el primer momento va en paralelo la cultura organizacional y la gestión de riesgos. ¿Por qué va en paralelo? Ejemplo de control interno, cuando en algún momento lo puse sobre mi labor como docente. Ketia Solange tiene problemas de audio. Raúl Richard o Raúl Paredes, ¿ustedes se escuchan bien? ¿Está bien el audio o quizás sea un problema de Ketia, un poco para ayudarla? A ver si alguien nos puede ayudar. Raúl nos dice que sí hay buen audio, Ketia. También nos dicen del grupo de CIEP que Natalie también. Gracias, Natalie Pinto. Un gusto saludarte. Te pediría entonces, mi estimada Ketia, que veas cuál puede ser ahí el error en tu audio, pues, ¿ya? Entonces, miren, vamos a recordar rápidamente el ejemplo que yo les puse de cómo puedo yo aplicar control interno con los mismos ejes que ustedes están viendo ahí y las mismas etapas que ustedes están viendo ahí en mi labor como docente, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero mejorar como docente, y el control interno es para mejorar, miren, yo quiero mejorar como docente a través de un autocontrol, de un control interno, lo primero que voy a hacer es hacerme un diagnóstico. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me va? ¿Cuáles son mis debilidades, mis deficiencias como conferencista, como docente? Y comienzo a listar mis deficiencias. ¿Sabes qué? No hay una buena, digamos, no hay una buena locución quizás, ok, tomo nota. Las diapositivas no son muy amigables, me tomo nota de esa deficiencia y hasta ahí tengo mi diagnóstico. Después de hacer mi diagnóstico, sobre el diagnóstico tengo que hacer un plan, pues,
porque quiero mejorar. Entonces, hago mi plan y tomaré medidas sobre mis deficiencias, sobre cada deficiencia, por lo menos una medida. Sobre el tema de la locución, bueno, practicaré locución, ¿no? Escucharé, ¿no? Me miraré al espejo y hablaré y practicaré. Esa es, digamos, la medida que voy a tomar, ¿no? Practicar, estudiar, ¿no? A fin de mejorar mi locución. El medio de verificación van a ser los propios videos, ¿no? Que acá un mes yo vuelva a escuchar y tenga que estar mucho mejor mi locución, mi expresión. Ese es el medio de verificación. El plazo, un mes. Entonces, ese es el plan para superar mi deficiencia relacionada a la locución. Igual con las diapositivas. Estoy haciendo diapositivas no muy amigables. Mi medida va a ser mejorar mis diapositivas en un plazo de un mes y mi medio de verificación van a ser mis exposiciones, pues que las voy a ver, ¿no? Entonces, ahí están las medidas, ahí está el plan. Pero les dije, no basta con hacer. Entonces, si yo quiero mejorar a la par de ese diagnóstico y a la par de ese plan, por eso que si se dan cuenta en el gráfico, el eje cultura organizacional y el eje gestión de riesgos están en una misma columna, a la par, yo tengo que, a la par de ese plan para remediar deficiencias, tengo que formular un plan para gestionar riesgos. ¿Por qué? Miren, porque de nada sirve si yo quiero mejorar, que mejore mi locución como deficiencia, cultura organizacional, que mejore mis diapositivas, ¿no? Como deficiencia, el plan de arriba, el plan de acción anual, medidas de remediación. Si de pronto se me va la luz, si de pronto se me va el internet, si de pronto mi perro puede ladrar o alguien puede tocar el timbre y se escucha. Entonces esos son riesgos, ya no son mis deficiencias. También las tengo que listar porque quiero lograr un mejor resultado como docente. De nada sirve que mejore mi locución, que mejore mis diapositivas, si se va la luz, se va el internet, si ocurren estos hechos externos que van a afectar, ¿no? Que le van a dar eh, algo digamos, incertidumbre, se le dice, le va a aplicar o aportar incertidumbre al logro de mis resultados. Yo no, yo quiero reducir la incertidumbre, yo quiero lograr mis resultados. Entonces, gestiono riesgos a la par que hago mi plan de remediación. Vale decir, junto con mi plan de sección medidas de remediación destinado a superar mis deficiencias, hago mi plan para superar mis riesgos, donde voy a tener mis medidas de control de riesgos, plazos, medios de verificación, responsables, como todo plan. Entonces tengo esos dos planes a la vez. Este año, esos dos planes los presentaron todas las instituciones públicas el 27 de abril, fue el plazo. Y de ahí tienen que hacer un seguimiento a través de formatos donde lo que haces es medio por medio que te has comprometido en cada plan, lo verificas si lo has cumplido en el plazo que dijiste que lo has cumplido. Haces ese seguimiento 2 veces al año y eso es control interno. Y acá está, mira, en este dibujo más difícil, está con todo y fechas, lo que ha sido el control interno, por ejemplo, este año. ¿Mm? Primer momento, reporte de deficiencias, diagnóstico. Segundo momento, si se dan cuenta ahí, está ahí donde dice 2023, el plan de acción anual para superar mi diagnóstico de deficiencias y el plan de medidas de control para superar mis riesgos o controlar mis riesgos. A la par, miren, esta del 2023, que se presentaron ambos hasta el 27 de abril. ¿Ven? Y luego mis dos seguimientos. Eso es control interno. No hay más, señores. Herramienta para mejorar la gestión. Un modelo preventivo donde la gestión de riesgos es fundamental. Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? Que no sabemos pues, gestionar riesgos, que no sabemos formular adecuadamente riesgos. Entonces, en este plan de gestión de riesgos, a veces ponemos cualquier cosa, señores, y a eso le hacemos seguimiento. Y no solo eso, sobre esos riesgos mal formulados, que se presentan el 27 de abril, establezco medidas malas también, mal formuladas, y todavía me preocupo por implementar esas medidas para un riesgo que está mal formulado. O sea, es como una bola de nieve que se va haciendo más grande que no me sirve de nada. Al menos lo que está claro es que no me sirve realmente para gestionar riesgos, porque no he formulado correctamente los riesgos. Quien les habla lleva a cabo asistencias técnicas a distintos gobiernos regionales del Perú y hemos estado trabajando con ellos justamente en la gestión de riesgos para que el plan del 27 de abril lo formulen adecuadamente. Y han habido una serie de debilidades y deficiencias que se han identificado, ¿no? Por eso es importante que nos preocupemos
por aprender a identificar riesgos, evaluarlos, etcétera, ¿sí? Muy bien, señores, y acá es la diapositiva donde yo le dije que hay responsabilidad administrativa, pues, ¿no? La Contraloría nos dice que si no cumples tus responsabilidades en el marco de la implementación de la gestión de riesgos, tienes que ser sancionado administrativamente. Por eso le decía yo que también es una obligación. Y quien le da esa fuerza es la Contraloría con este tipo de directivas. La Secretaría de Integridad Pública también me habla de riesgos. Acuérdense, ellos me hablan de riesgos que afectan la integridad. Ellos me hablan de riesgos de corrupción, ¿no? De riesgos de inconducta. Pero ellos no tienen nada similar a esto, donde nos decían, si no lo haces, puedes ser sancionado. Pero bueno, pero se han subido a la herramienta de la Contraloría, pues, porque ambos riesgos, y eso lo vimos en la clase pasada, se insertan para hacer este seguimiento que estamos hablando en un solo plan. Y ese plan, al ser el plan de la Contraloría, es el que está sujeto a sanción si es que no lo cumple. Ese plan también tiene riesgos que afectan la integridad pública, o sea, sin que la normativa del ente rector de la Secretaría de Integridad Pública lo haya establecido directamente, si termina pues siendo vinculante los riesgos que afectan la integridad pública una vez que se ingresan en ese plan, porque es el plan de la Contraloría. Eso lo estuvimos conversando en la clase pasada, ¿recuerdan? Miren, este es el modelo de integridad, ahí está. Partimos de una política, un plan, de un modelo de integridad con 9 componentes. Uno de esos componentes es la gestión de riesgos. Uno de los ejes del control interno es la gestión de riesgos. Entonces coinciden, ¿no? Ahí se ve, miren, arriba está el modelo de integridad y abajo el control interno. Y donde dice 3, el número 3, que es el tratamiento de los riesgos, todos los riesgos tienen esas mismas etapas. 1, lo identifico; 2, lo evalúo; 3, le doy tratamiento. Pero a partir del número 3, del tratamiento y el seguimiento, ambos tipos de riesgos se unifican. ¿Por qué? Porque se le da tratamiento en un solo plan. Ya les voy repitiendo. Se ingresan, se registran en el plan de la Contraloría, plan de acción anual, sección medida de control, a ambos riesgos. Ahí se vuelven hermanitos. Y a partir de ahí, a través de ese plan, se le hace seguimiento semestralmente al cumplimiento de las medidas dirigidas a controlar esos riesgos, semestralmente. Miren, el tema del modelo de integridad es sumamente importante, porque como les digo, no podemos comprender en su cabalidad qué cosa es gestión de riesgos si no lo contextualizamos dentro de estos dos modelos, que son los dos entes que son promovidos por dos entes rectores como la Contraloría y como la Secretaría de Integridad Pública, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes vean este video de la misma Secretaría de Integridad Pública, donde nos detalla un poco más toda esta iniciativa, y de una manera muy amigable, toda esta iniciativa del modelo de integridad, ¿sí? Que cada vez más instituciones están incorporando. Déjenme primero, por favor, estar seguro que he compartido el video con audio, ¿sí? Un segundo. Efectivamente, falta compartir audio. Ahí está. Bien, veamos un par de minutos este interesante video para que puedan ustedes comprender de una manera didáctica esto del modelo de integridad de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿sí? Permítanme. El Perú tiene todo lo necesario para crecer. Una gran historia, una cultura muy variada e infinidad de riquezas y recursos naturales. Pero existe una barrera que limita su desarrollo: la corrupción. La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas de nuestro país. Afecta los derechos de las personas, genera pérdidas económicas y debilita la confianza de la ciudadanía en el Estado y sus funcionarios. La corrupción produce desigualdad, exclusión y desencanto. Por décadas, la lucha contra la corrupción estuvo marcada principalmente por un modelo centrado en la persecución y sanciones de las faltas y los actos delictivos, sin prestar mayor atención a las causas que los originaron. El daño ya estaba hecho y el Perú perdía oportunidades. La sensación de impunidad y la revelación de nuevos y graves casos de corrupción expresaron los límites de un modelo típicamente reactivo, con dificultades para romper el círculo vicioso y repetitivo de la corrupción. Frente a ello, en el Perú emergió la integridad con un enfoque nuevo,
centrado en la gestión de riesgos y estándares de cumplimiento, no solo para prevenir y detectar la corrupción, sino para proteger el interés común y mejorar el desempeño ético de los funcionarios públicos. En el año 2018 se aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, como resultado del análisis de diversas recomendaciones nacionales e internacionales para orientar la implementación de un conjunto de acciones hacia el 2021. Este plan contiene un modelo de integridad para facilitar la comprensión y aplicación de este nuevo enfoque en las entidades del sector público. El modelo de integridad cuenta con 9 componentes, los cuales debidamente articulados permiten aplicar un conjunto de herramientas y orientaciones prácticas para contribuir con una gestión pública moderna, con capacidad para prevenir y actuar oportunamente frente a la corrupción y otras prácticas cuestionables. Veamos cómo funciona el modelo de integridad en una entidad pública. Para establecer cultura de integridad en cualquier institución, es fundamental el compromiso de alta dirección. Es aquí donde se observa el liderazgo de las autoridades. Por ejemplo, al introducir la integridad como un valor esencial en la cultura organizacional, se consolidan las políticas de cumplimiento. De igual modo, designar y empoderar a las oficinas y a los oficiales de integridad. Para tomar mejores decisiones es necesario identificar los procesos o actividades más vulnerables en las instituciones, aquellos que podrían ser objeto de un acto de corrupción o prácticas cuestionables que riñan con la ética. Evaluando correctamente los riesgos, se planifican medidas más eficaces para minimizar sus efectos. Es necesario regular las conductas y prácticas de los funcionarios públicos, especialmente en situaciones de riesgo, precisando con claridad qué es y qué no es correcto en su institución. De esta manera, se reduce el margen de duda y la comisión de actos no deseados, a través de medidas concretas que expresen una posición clara en la entidad. La transparencia es un principio inherente a la función pública, uno de los mecanismos de prevención de la corrupción más importantes. Sin este componente, el modelo de integridad estaría incompleto. Hoy es inadmisible que una entidad niegue el acceso a la información pública o incumpla las normas de transparencia y rendición de cuentas. Los recursos públicos son escasos y deben protegerse adecuadamente. Es necesario fortalecer el sistema de control interno en el proceso de mejora continua para alcanzar los objetivos institucionales eficazmente y cooperar con el control gubernamental para que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente. Es indispensable desarrollar actividades de comunicación y capacitación permanentes. Por ejemplo, ¿los trabajadores conocen las políticas de integridad y cumplimiento adoptadas por su entidad? ¿Están capacitados para implementarlas? La comunicación debe realizarse incluso con proveedores, usuarios y demás públicos de interés, para que conozcan los nuevos estándares de integridad establecidos. También se debe contar con un canal de denuncias, con mecanismos claros, sencillos y eficientes, incluyendo medidas de protección al denunciante y un catálogo específico de faltas y medidas disciplinarias. Las denuncias se deben procesar y resolver adecuadamente, estableciendo quién las recibe, quién y en qué plazo las investiga y qué unidad las sanciona o resuelve. Para desarrollar un modelo de integridad sostenible e identificar oportunidades de mejora, es fundamental evaluar periódicamente todos sus componentes. Para lograrlo, pueden aplicarse encuestas, talleres de evaluación y otros estudios. Para instalar el modelo de integridad en una institución, se requiere del aporte de diversas unidades orgánicas y de la participación activa de los servicios públicos. Pero alguien debe articular, monitorear y orientar todo este esfuerzo. La Oficina de Integridad debe desarrollar esta tarea. Este es el modelo de integridad, un modelo de compliance para el sector público, que traerá importantes beneficios para todos. Cuando una entidad lo implementa adecuadamente, no solo contribuye al fortalecimiento de su institución, previene la corrupción y aplica herramientas de una gestión pública moderna.
En el Perú, la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros es el rector de la política de integridad y lucha contra la corrupción y brinda asistencia técnica para su implementación. Para implementar el modelo de integridad en su institución, cuenta con nuestro apoyo. Secretaría de Integridad Pública. Trabajamos juntos por un Perú íntegro. El Perú tiene... Muy bien, permítanme. Interesante video, ¿ah? Y ustedes lo pueden obtener en YouTube fácilmente, ¿no? En YouTube pueden poner modelo de integridad, Secretaría de Integridad Pública y van a ver este video y algunos otros videos también, materiales también, ¿ok? Eh, Queda clarísimo entonces, señores, que es un gran esfuerzo este de la Secretaría de Integridad Pública. Tenemos un ente rector en Integridad Pública y miren lo que nos dice al final, ¿no? Oye, este modelo no solo te va a fortalecer la gestión, no solo te va a permitir generar mejoras en la gestión, te va a permitir prevenir la corrupción, te dice, ¿no? Te va a poder permitir prevenir la corrupción. Además, vas a poder decir que estás haciendo gestión pública moderna. Señores, cuando nosotros conversamos con algunos gobiernos regionales, municipalidades, para que implementen, para motivarlos a que implementen su gestión de riesgos, esos son los elementos que un poco siempre les resaltamos, ¿no? Esto es gestión pública moderna, señores. Gestión pública moderna, ¿por qué? Porque busca mejora de proceso, busca prevenir, buscar lograr resultados, implementar medios, estrategias, modelos que nos ayuden al logro de resultados, ¿sí? Entonces, ustedes están acá y estamos aprendiendo modelos de gestión pública moderna. Tan modernos, señores, que algunos aún no lo valoran como deberían valorar. La gestión de riesgos, el control interno, el modelo de integridad. Han visto, el que acaban de ver es un modelo, perdón, es un video de la Secretaría de Integridad Pública, de la PCM. Sin embargo, menciona el control interno, ¿no es cierto? Lo menciona también, obviamente porque ambos son modelos preventivos, ambos son modelos que lo que buscan es prevenir, que lo que buscan es mejorar la gestión. Entonces, siempre les digo, ¿no? No nos va bien últimamente en cuanto a gestión pública y sobre todo los resultados. No nos va bien con respecto a la confianza que el ciudadano tiene en la calidad de los servicios, los productos que le brindamos. Entre otros, no solo por ineficiencias e ineficacias, sino sobre todo por corrupción. Entonces, si no nos va bien, si no estamos logrando los resultados que esperamos, tenemos que hacer las cosas pues de manera distinta. Si queremos resultados distintos, tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Tenemos que incorporar a nuestra gestión pública, a nuestro conocimiento de gestión pública, conocimiento distinto, que nos lleve, en este caso, a modernizarnos, a hacer una gestión pública moderna, a prevenir la corrupción y a mejorar procesos, mejora continua. ¿Sí? Eso es lo que estamos ofreciendo en este diploma. Perfecto. Entonces, regresamos, permítanme, a nuestra diapositiva de la sesión de hoy. Miren, ¿por qué es importante gestionar los riesgos? Que yo les sigo hablando constantemente de estos modelos preventivos, control interno, modelo de integridad, gestión de riesgos, que ambos hablan de gestión de riesgos, y por qué se habla de que eso es una herramienta de gestión pública moderna. A ver, mire, gestión pública moderna es igual a una gestión pública por resultados. Es lo mismo decir que una gestión pública por resultados. Hoy por hoy vivimos en un modelo de gestión pública por resultados, donde tenemos distintas herramientas, distintas estrategias, como el presupuesto por resultados, ¿no? Los programas presupuestales, entre otros, la cadena de valor que vamos a conocer el día de hoy,
que nos da este conocimiento o este modelo de gestión en el cual, si se dan cuenta, se resume en esta diapositiva, señores. Acá tienen todo lo que tienen que saber sobre gestión pública moderna, cadena de valor, políticas públicas. Miren, ¿ah? Esto no lo hemos conversado todavía con ustedes, lo hemos conversado con otro grupo. Todo en gestión pública parte de un problema, de una demanda ciudadana. Ahí lo estamos viendo en el cuadro, ¿no es cierto? Demanda de los ciudadanos, a un extremo. Para atender las demandas ciudadanas, se formulan políticas públicas. Si el problema o demanda ciudadana es altos niveles de inseguridad, la política pública va a ser mayor seguridad ciudadana. Es un extremo al otro. Pero yo como paso de lograr esa política pública, ¿no? Tengo el problema y tengo la política, tengo esa política que quiere solucionar ese problema, que quiere atender esa brecha ciudadana, que quiere atender ese problema ciudadano. Por eso se dice, ¿ah? El Contralor General de la República, Nelson Chak, dice, ¿no? Que estamos en gestión pública para resolverle los problemas al ciudadano, sus demandas. Ahí está, pues. Ahí el modelo lo dice claramente. ¿Cómo lo logro? La cadena de valor nos muestra cómo lo vamos a lograr, miren, ¿no? Porque la cadena de valor es este gráfico que estamos viendo nosotros acá, este proceso que, que empieza, digamos, en la gestión pública y que continúa hasta que esta gestión pública impacte en la política pública. Es un proceso que continúa, que nos dice, oye, no acaba con que logres tus productos. Ahí lo he puesto en rojito, mira. No acaba con que logres tus productos. El objetivo es que logres resultados. Miren, en gestión pública nosotros nos capacitamos, estamos motivados, nos esforzamos en el día a día, en nuestro trabajo diario, ¿ah? En qué es lo que hacemos, qué es lo que hacemos en nuestro trabajo diario. Transformamos, señores, somos un gran mecanismo de transformación, de producción, somos una maquinaria en gestión pública, pieza fundamental somos nosotros, quienes estamos ahí. ¿Por qué? Porque hacemos uso de los insumos, pueden ser la logística, los muebles, ¿no? La infraestructura, el equipamiento, el personal, etcétera. Hacemos uso de estos insumos y los transformamos a través de nuestro trabajo diario en nuestros productos, pues los famosos productos de nuestra gestión. Pero la gestión por resultados no dice, no acaba en productos. Está bien que estés muy capacitado, que te esfuerces, muy motivado, que hagas horas extras si quieres, que vengas a trabajar los sábados y domingos, pero no es el fin último cumplir tu plan operativo, cumplir tus objetivos, digamos, mensuales, semestrales. Generar tus productos no es el fin último. Tienes que lograr que tus productos impacten en la población. Vale decir, impacten en la política pública. O sea, que logremos el resultado de los ciudadanos satisfechos. Otro ejemplo por acá. Acá queda claro, ¿no? Se parte de una demanda, de un problema, se tiene el gran objetivo que es la política pública. De hecho, la política pública se formula partiendo del reconocimiento, de la identificación de la demanda ciudadana. Por eso que problema público, política pública. ¿Sí? Y entre el problema y la política, que es lo que debemos lograr, está toda la gestión pública, ¿no? Transformando y procurando que impacte su transformación, sus productos en el resultado, en la política pública. Hay una cadena de valor real, porque esto es un gráfico, ¿no es cierto? Hay una real, este es del programa presupuestal 030 de seguridad ciudadana, reducción y faltas que afectan a la seguridad ciudadana. Y ahí nos dice que todo partió de un problema, que es la alta inseguridad, que todo busca el logro de una política, que es el resultado final. Ahí lo están viendo ustedes, miren, el resultado final. Incremento de la seguridad, es el opuesto al problema. Y ahí están todos los insumos que nuestro país, ¿no? Se requiere para llevar a cabo toda esta serie de actividades que generan estos productos. Entonces, en un programa presupuestal tenemos este diseño de la cadena de valor. Yo los invito a quienes les guste este tema. Si ustedes ven un documento de diseño de un programa presupuestal, van a ver todos los productos, ahí está la fila, por ejemplo, en este caso, para seguridad ciudadana, en el 2022,
el programa presupuestal vale decir, se dio dinero a las entidades competentes solamente para esos 5 puntos. Patrullaje por sector, comunidad organizada, operaciones policiales, comisarías con condiciones, unidades especializadas con condiciones. 5 productos. Pero miren la cantidad de actividades pequeñas que se llevan a cabo para lograr esos grandes productos. Pero ahí no va la cosa, ahí no acaba la cosa. No, no, el fin último no es generar esos productos, sino, miren, tenemos resultados, sobre todo el resultado final, que es incrementar la seguridad ciudadana. De nada sirve que yo logre el producto de tener comisarías con condiciones buenas, que yo logre el producto de tener unidades especializadas con condiciones buenas, si no estoy reduciendo la seguridad ciudadana. Por eso es que el ciudadano se queda insatisfecho. Ahora bien, miren, ¿ah? Otro ejemplo, otro gráfico para que lo entiendan claramente. Ahí está. Lo que yo le decía, gestión pública dentro del sector público, y ahí está la parte, la cadena de valor es todo, miren, insumos, procesos, productos, resultados, impactos, esa es la cadena de valor. Pero la cadena de valor atraviesa estos 2 ámbitos, ¿no? La gestión pública, donde transformo insumos a través de procesos o actividades hasta lograr productos, pero esos productos tienen que tener un resultado, tienen que tener un impacto en la política pública, en la sociedad. Ahí está, señores. Yo siempre digo, ¿no? No es flor o no es estar llenándose la boca de flores o hablar bonito, decir que estamos en gestión pública para impactar en la sociedad, para atender los problemas ciudadanos, para el ciudadano. Es totalmente cierto, es nuestro modelo de gestión pública real. Ahora miren qué está pasando acá. Es eso. Puede afectar el logro de resultados, justamente. Porque claro, en los resultados es prácticamente el efecto, el impacto que tienen los productos, que tiene la gestión pública, ¿cierto? Pero ahí en la gestión pública, en ese cuadrado rosado, rojo, colorado, como quieran, donde estamos las personas, somos las personas que utilizamos insumos y que las transformamos con nuestro trabajo, con nuestro día a día en productos. Pero ahí donde estamos las personas, donde estamos los seres humanos con nuestras complejidades, etcétera y etcétera, es justamente donde pueden ocurrir actos de ineficiencia, de ineficacia, donde puede ocurrir la corrupción. Ahí está, por eso lo estoy graficando ahí como virus, como enfermedades, que en este ámbito, donde estamos nosotros, las personas, se dan o se pueden dar cuando hablamos de riesgos. Si se dan, obviamente pues afectan negativamente, son parte importante de los factores que no nos permiten pues tener estos resultados pues. Entonces yo tengo que prevenir que esos virus aparezcan pues. Esos virus que es la corrupción, esos virus que es la inconducta, que es la ineficiencia, la ineficacia. Tengo que prevenir que aparezcan, como en el cuerpo humano también prevengo con vacunas, etcétera, las enfermedades, y la misma lógica es la gestión de riesgos. ¿Sí? Entonces ahí es donde aparecen los riesgos. ¿Qué es lo que puede afectar la gestión pública y por ende me imposibilita lograr estos resultados que es impactar en el ciudadano? Los riesgos, pues, entre otras cosas, principalmente riesgo de corrupción, riesgo de inconducta y los riesgos de desempeño, ¿sí? Recordemos de nuevo que solo hay 2 tipos de riesgo, desempeño y riesgo que afecta a la integridad. Y el riesgo que afecta a la integridad se divide en riesgo de corrupción y riesgo de inconducta, ¿sí? Fácil. Entonces, señores, ven cómo aterriza, cómo este tema de la finalidad de la gestión pública, cómo tenemos que entender qué cosa es un resultado en gestión pública. Tener buenos resultados no es cumplir tu plan operativo. Tener buenos resultados es impactar en la sociedad, impactar en el ciudadano. Ahí lo estamos viendo. Creo que el día de hoy lo estamos dejando muy claro. Y estamos dejando muy claro que en esta lógica de cadena de valor, en esta lógica de gestión pública moderna, que es lo mismo decir gestión pública por resultados, que es lo mismo decir la gestión pública orientada al ciudadano, en esta lógica vemos cómo a lo que afecta esta gran finalidad es la ocurrencia de riesgos o la posibilidad de ocurrencia de riesgos. De ahí la importancia que estemos aprendiendo a gestionarlos. Perfecto. Ahí está, ¿ven? El ciudadano, su cara molesta, triste, deprimida, llorando. Esto es lo que ocurre cuando
ocurre corrupción en la gestión pública, el impacto no se logra, el resultado no se logra, todo lo contrario, lo que logramos es mayor desconfianza en el ciudadano, mayor desconfianza en el ciudadano. Y ahí es donde yo les digo, ¿no? Qué lamentable es y cómo nos tiene que ocupar más que preocupar, qué lamentable es que nuestra finalidad sean ellos, que vivamos, que trabajemos, que nos hemos capacitado para ellos y que ellos desconfíen de nosotros. ¿Se dan cuenta? No, está claro, lo habíamos dicho. Estamos en gestión pública en términos resumidos, luego de hablar de cadena de valor y todo esto, para atender al ciudadano, para solucionar los problemas del ciudadano, para mejorar la vida del ciudadano. Y el ciudadano no confía en nosotros, no cree en nosotros, desconfía en nosotros. Miren qué preocupante esa relación y todo por la corrupción principalmente y las ineficiencias y las ineficacias. Señores, y en esta cadena de valor lo que tenemos que saber es que los riesgos ocurren en cualquier proceso. Sabemos nosotros que en gestión pública existen procesos misionales y procesos de soporte. Eso es dentro de la misma lógica de la gestión pública moderna, gestión pública por resultados, etcétera. Tanto en los procesos misionales como en los procesos de soporte se pueden dar riesgos de desempeño y a la vez riesgos de corrupción o riesgos de inconducta en un mismo proceso. Miren, los procesos misionales o los procesos operativos son aquellos que están dirigidos a cumplir la misión de la entidad, pues. Si el Ministerio de Salud, su gran misión es dar servicios de salud, pues. Entonces, todos aquellos unidades orgánicas que estén relacionadas a la prestación directa del servicio de salud, que cumplan las normativas técnicas de salud, son los órganos, digamos, de línea, ¿no? Los órganos que llevan a cabo los procesos misionales. Mientras que los que existen otro grupo de procesos que dan todas las condiciones para que los procesos operativos o misionales o unidades orgánicas de línea lleven a cabo su trabajo, que son las unidades orgánicas de apoyo que llevan a cabo los procesos de soporte o apoyo. Ahí sí no responde a la misión. Estos procesos de soporte, perdón, o de apoyo, son iguales en cualquier ministerio, por ejemplo. En cualquier ministerio voy a tener un área de recursos humanos, de abastecimiento, de presupuesto, de contabilidad, de informática, ¿no es cierto? Pero lo misional, lo exclusivo, lo que va directo a la misión, lo técnico, son los procesos operativos o misionales, ¿sí? Repito, en ambos se pueden dar riesgos que afectan la integridad pública. Creo que alguien levantó la mano por ahí, por favor, con toda confianza. ¿Alguien levantó la mano o hizo alguna pregunta? Sí, sí, doctor. ¿Con Eh, quién tengo el gusto? Ezequiel, doctor, disculpe. ¿Cómo está Ezequiel? Buenas tardes. ¿Cómo está, Cuéntame, doctor? mi estimado. Un gusto Sí, saludarte. sí, doctor. Muy buena ponencia, interesante. Doctor, eh, estamos hablando justamente, usted está exponiendo de la transparencia, ¿no? Que fue muy de corrido, ¿no? Pero sí voy entendiendo que es eh, como es una cadena de valor, de gestión pública y justamente de políticas públicas. En este caso, doctor, justo estoy buscando acá la integridad de denuncia de la corrupción, pero me encuentro con una moneda, pero como se dice, con la que no es recíproco, que además es como que es una contradicción a lo que yo quiero denunciar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo quiero denunciar, por ejemplo, al alcalde de Chincha. Es un ejemplo, ¿no? No, ¿por qué? Porque, ¿cómo se llama? En un sitio rompen pistas, en otro lado lo subsanan, y las pistas que en realidad merecen un cambio, una renovación de infraestructura, no lo hacen. Entonces, solamente frente a la municipalidad todo está prácticamente cambiando de infraestructura a las pistas, ¿no? Entonces, cuando yo quiero hacer la denuncia, ¿no? En vista de la transparencia, el mismo sistema ya me pone, por ejemplo, me pone lo que yo tengo opción a escoger, o sea, ya prácticamente maneja
¿no? O me condiciona, mejor dicho, lo que yo quiero denunciar. Por ejemplo, apropiación de uso indebido de los recursos, favorecimientos indebidos, acceso a ventajas indebidas, en todo eso, ¿no? Y al último solamente encuentro pues otros y otros, ¿no? Ahora, me pide medios probatorios fehacientes. En este caso, doctor, en esta parte de la gestión pública, ¿no? En este caso, ¿qué se puede hacer? ¿No? Es como un ejemplo, quisiera saber, porque en Perfecto. realidad estamos hablando de una ética y cómo, como dice, de prevención, está hablando usted bastante de prevenir, Así exacto. es. ¿Cómo la población, o sea, yo como poblador, como usuario, ¿no? O como subordinado, puedo yo, ¿cómo se llama?, denunciar? Porque inclusive yo creo que esto de las gestiones públicas más se basan a documentos, a papeles, pero ¿cómo saber en realidad si una pista costó tanto por tanto? Y si es el material que especifica en las facturas, que se hacen el informe, ¿no? ¿Cómo saber eso, no? Yo creo que la Contraloría debería tocar ese suelo, pisar ese suelo y subsumirse un poquito más, emergerse un poquito más con los ingenieros, con los arquitectos, y fehacientemente debe haber quizás un controlador de esos materiales que se estén cumpliendo y que se estén llevando a esa obra para el bien, para el beneficio de la población, ¿no? Eso es lo que quiero saber, doctor. Perfecto. Gracias. Excelente, te agradezco, Ezequiel, interesante. Miren, para, digamos, luchar contra la corrupción, lo podemos hacer desde el interior de nuestras entidades, como trabajadores, funcionarios, servidores, o desde el otro ángulo, como tú me has dicho, como ciudadano, ¿no? Como usuario, está muy bien dicho, Ezequiel, como usuario, no subordinado, no somos subordinados, somos usuarios de los servicios, y ojo, nosotros pagamos. Toda la gestión pública se mueve con nuestro dinero. Entonces nosotros somos usuarios, somos los clientes que estamos recibiendo los distintos tipos de servicios. Por eso somos quienes tenemos mayor derecho a exigir, porque todo eso se genera con nuestro dinero. Entonces, podemos luchar contra la corrupción, podemos denunciar, podemos prevenir desde el interior de nuestras entidades y como usuarios, como ciudadanos que reciben los servicios. Desde el interior de nuestras entidades, ¿cómo luchamos contra la corrupción? En efecto, por ejemplo, implementando el control interno, que ¿por qué? Porque eso es una señal de que no espero que me vengan a controlar, yo también me controlo porque sé que estoy usando recursos públicos con todo lo que implica la implementación de control interno, todas esas etapas que hemos visto y hemos explicado. Esa es una manera de prevenir o luchar contra la corrupción al interior de las entidades. Otra manera es justamente, y la manera más operativa es gestionar riesgos. Miren, las últimas dos sesiones vamos a hablar específicamente de cómo se puede gestionar un riesgo de corrupción. Por ejemplo, mira, si un riesgo es que se estén utilizando materiales indebidos o se esté sobrevalorando materiales, ¿no? O que se estén poniendo de acuerdo o se esté recibiendo una coima para, digamos, favorecer a un proveedor o una coima acordada, o sea, haya un acuerdo y un beneficio económico con un contratista para que la pista se haga de mala calidad, ¿no? En vez de ponerle, pues, tanto de capa asfáltica, le ponen la cuarta parte de capa asfáltica, nadie lo vea a la vista, me pongo de acuerdo con los ingenieros, con X de la municipalidad, para que no hagan ningún tipo de observación al respecto, y ahí hay corrupción. Entonces, ¿qué hace la gestión de riesgos que afecta, o la gestión de riesgos de corrupción? Identifica este tipo de riesgos, los enlista. Riesgo de que se ponga de acuerdo con el contratista o que reciba un soborno el contratista para favorecer a determinado contratista, eso es un riesgo. Riesgo de que reciba un soborno para no supervisar una mala obra, ese es otro riesgo. Entonces yo identifico, hago mi matriz de riesgos y comienzo a tomar una medida por cada uno de ellos. Por ejemplo, para evitar el riesgo de que se pongan de acuerdo para favorecer a contratistas. Ya, perfecto. ¿Qué medida voy a tomar como entidad? Voy a publicar toda la información referida a contrataciones, voy a tratar de hacer todo lo más transparente posible. Ya, entonces es una medida concreta que yo tomo en mi gestión, para reducir esa posibilidad, para que sea más difícil, ¿no? Que puedan poner de acuerdo, ¿no? Y así puedo yo tomar otras medidas
dependiendo cómo conozco mi proceso, ¿no? Ah, voy a hacer que en el contrato existe una cláusula antisoborno, ya también, todas las medidas que pueda tomar para reducir esa posibilidad de ese acto de corrupción, lo hago y lo implemento en mi gestión. Por eso, señores, que la gestión de riesgos termina siendo lo más operativo, lo más real, porque me comprometo a tomar una medida y la implemento. Y esa medida termina siendo algo a lo cual voy a insumir recursos, tiempo en gestión pública. Entonces es un verdadero esfuerzo por prevenir esa corrupción. Por eso siempre decimos nosotros, ahí donde hay una entidad que realmente le presta atención a prevenir riesgos, es una entidad que está demostrando que está insumiendo recursos, ¿no? De todo tipo para hechos concretos que vayan a prevenir la corrupción, no es solo discurso. Cuando yo identifico estos riesgos, hago un plan donde tomo medidas, pero para cumplir esas medidas tengo que insumir recursos. Entonces ahí genero cambios. Entonces eso es una manera, esa es otra manera, digamos, de la más operativa de prevenir la corrupción al interior de mi entidad. ¿Sí? Ahora, como ciudadano, como tú me decías, ¿qué más puedo hacer? Ya ese es otro tema. A eso se llama control social. ¿Cómo puedo hacer yo control social? ¿No? Ojo, el Contralor dice, por ejemplo, el control social es el mejor aliado del control gubernamental. Nunca va a ser suficiente el control gubernamental. Miren, hace unos 8, 9 años, 10 años, si quieren, la Contraloría no tenía más de 2.000 personas, pues, ¿no? Quizás. Y al inicio eran centenares nomás, que yo tengo maestros ahí que he tenido cuando trabajaba en la Contraloría, yo he sido gerente regional en la Contraloría, que me contaban pues que la Contraloría eran como 200 personas que vivían en todo el país prácticamente. Señores, ahora ya bordea las 7.000 personas a nivel nacional la Contraloría. Sin embargo, miren, aún así nunca va a ser suficiente. Entonces el Contralor dice, el control social es el mejor aliado. Entonces, por ejemplo, te digo que la Contraloría, si tú entras a su página web, tiene un banner, ¿no? Un link que dice control social en tus manos. Haces clic ahí y vas a ver todos los programas de participación ciudadana que tiene la Contraloría. Y ahí la Contraloría gasta dinero, tiene una gerencia con todo un equipo de gente que se dedica a fomentar el control social y implementar estos programas. Hay un programa de monitores ciudadanos, donde a los estudiantes o técnicos se les capacita para supervisar obras y hacen sus informes. ¿Ah? Miren, primero se les convoca, se les hace un filtro de que no tengan antecedentes, de que no pertenezcan a un partido político, etcétera, y se les capacita durante una jornada de un día, se les da un examen. A los que aprueban ese examen, se les acredita como monitor ciudadano, se les da su casquito, sus botas, su chaleco, seguro de accidentes cuando vayan a las obras, y van a las obras y verifican aspectos básicos pero importantes, como la presencia del personal clave. Eso puede ser un incumplimiento contractual, como la existencia del cuaderno de obra actualizado, etcétera, el cartel de la obra, etcétera. Y cosas que ya no tiene que ir un auditor, digamos, sino puede hacerlo el monitor ciudadano. Auditores juveniles, que es un programa que se lleva a cabo en colegios. Se les capacita a los estudiantes para que conozcan las normas que regulan su vida estudiantil. Por ejemplo, qué se debe vender y qué no se debe vender en un kiosco está normado. Entonces la Contraloría agarra y les enseña a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes se vuelven auditores, se ponen ese gorro, se la creen, ¿no? Y van con su ficha de inspección y verifican que la norma sobre kioscos se esté cumpliendo en su kiosco. Hacen un informe, se lo remiten a la Contraloría y la Contraloría remite ese informe al director. Entonces, después están las audiencias, que uno puede hacer sus denuncias verbalmente, y un sistema de denuncias que tiene la Contraloría, ¿sí? Ahora, tú hablaste bien sobre las denuncias, es cierto, hay que ver, los mecanismos de denuncia tienen que ser cada vez más fortalecidos. Miren, en Perú, por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer denuncias frente a la Contraloría. Algunas municipalidades, entidades también tienen sus propias áreas de denuncias. Tú no sé, Ezequiel, en tu experiencia, no sé cuál habrás recurrido, ¿no? Pero también tenemos que mejorar mucho en el tema de denuncias, obviamente. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, quizás
te ponen, como tú dices, un listado de comportamientos irregulares, pero no te ayudan a definirlo. Entonces tú como ciudadano, miren, uno como ciudadano no está obligado a conocer de derecho, no está obligado a conocer de obra, no está obligado a conocer de gestión pública si quiere. Entonces, la denuncia tiene que facilitarte a ti el hacer tu denuncia. Entonces, muchas veces esas debilidades hay. Tú me has dicho, por ejemplo, que se pone en favorecimiento indebido, se ponen ciertos comportamientos irregulares, es cierto, pero el ciudadano, quién le explica qué cosa es un comportamiento indebido, qué cosa es un favorecimiento indebido? ¿Ah? Entre otras cosas que a veces tienen definiciones muy similares una entre otra. Entonces, debemos facilitarle la luz al ciudadano. Pero esos son temas que se mejoran. Acá en Ecuador, yo trabajo por una agencia de cooperación internacional, ¿sí? Por eso viajo a Ecuador, Bolivia. Lo digo con mucho orgullo, y también el grupo de CIEP también está orgulloso de eso. Desde este año vengo trabajando pues en un programa latinoamericano. Estoy a cargo de un programa de prevención de prevención de la corrupción a nivel latinoamericano. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá en Ecuador hay sistemas de denuncias, pero no se protege al denunciante. La denuncia no es anónima. En Perú la denuncia sí es anónima y hay una serie de criterios para defender el anonimato. Acá no. Entonces, parte de las recomendaciones, que vienen también de recomendaciones internacionales, etcétera, que vamos a hacer acá, en específico al Ministerio del Ambiente de Ecuador, es que su sistema de denuncias incluya anonimato. No, son factores que, digamos, no ayudan, como tú lo has visto en carne propia, a que se ejerza este tema de la denuncia. Pero, repito, entonces, tú me dices, ¿qué podemos hacer? Sí, denunciar. ¿Vamos a encontrar errores en las denuncias? Sí, pues yo mismo he trabajado en un área de denuncias de la Contraloría y sé la expectativa que tiene el ciudadano y lo mucho que a mejorar al respecto. Eso es, pero hay que hacerlo. Sí, piden medios probatorios. Hay ciertas exigencias, mi estimado Ezequiel, que sí son fundamentales. Por ejemplo, se dice que para hacer una buena denuncia, mínimamente tenemos que saber el qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo y dónde? Porque si yo no doy esa información en una denuncia, el que recibe la denuncia no tiene los elementos necesarios. Entonces, miren, es como un matrimonio, ¿ah? Ezequiel, se tiene que mejorar mucho los sistemas de denuncia, pero también quien está a cargo de este sistema de denuncia tiene que trabajar mucho con el ciudadano para ayudarlo a hacer correctamente una denuncia. En algún momento yo tuve acceso a una estadística que era más del 70% de denuncias recibidas por la Contraloría que se terminaban desestimándose. Vale decir, no la puedo ver, no puedo atender tu denuncia porque no tiene los elementos. Me dices qué ha pasado, pero no me has dicho dónde, no me has dicho cuándo. Me has dicho dónde ha pasado, pero no me has dicho cuándo, ¿no? No, o sea, algún elemento faltaba que no te permite, pues, investigar. ¿No? Entonces, la gestión pública pues, es un mar de contrataciones, un mar de actos. Entonces, tenemos que decir en qué entidad, ¿no? En qué periodo de tiempo, etcétera. Entonces, lamentablemente, y eso es responsabilidad del Estado. Repito, el ciudadano no tiene por qué ser un especialista formulando denuncias. ¿M? Entonces, ¿qué pasó con la Contraloría? Abrió mucho pues su sistema de denuncias, hacía audiencias a diario. Entonces comenzó a recibir a diario, se multiplicó las denuncias que recibía, pero estaban bien formuladas esas denuncias. Entonces, al final, multipliqué también la desestimación de denuncias, pues. ¿Por qué? Porque quizás un término medio, ¿no? No se trata solo de abrir las fiestas al baile, sino también enseñar a bailar a la gente, ¿no es cierto? Porque si no voy a abrir las puertas de mi local y voy a tener gente pisándose y haciendo cualquier cosa y no van a estar bailando, no va a ser un baile. Entonces, ese es parte de los temas que tiene pendiente también los órganos encargados de denuncias. Miren, acá el Ministerio del Ambiente de Ecuador, cómo está preocupado también por mejorar su sistema de denuncias, ¿no? Entonces, ahí hay algo que de todas maneras está débil, que para mí, principal responsabilidad del Estado, o sea, no solo en mejorar el sistema, sino también ayudar, capacitar de manera creativa, ágil a los ciudadanos para que sepamos hacer denuncias. ¿Cómo puede ser posible que el 80%, 70% de las denuncias se desestimen?
Entonces, repito, el ciudadano no tiene la culpa de, si lo está haciendo, de formular inadecuadamente las denuncias. Y por otro lado, tampoco tiene la culpa, pues, de que tenga un sistema de denuncias, pues, que sea poco amigable, que no le ayude a formular adecuadamente su denuncia, que lo desanime a denunciar, ¿no? Entonces, ahí hay aspectos por mejorar. Sin embargo, a veces, pues, como ciudadano, a través del control social, hay que hacer más, ¿no? Más de lo normal, ¿no? Porque en este escenario igual tenemos que seguir denunciando, igual tenemos que seguir haciendo nuestro esfuerzo para poder efectuar este control social, ¿sí? Pero repito, es el Estado, son las instituciones públicas que tienen esta principal responsabilidad también de fomentar el control social, de darle facilidades. Si yo no soy transparente con mi información, por ejemplo, ¿cómo puede haber control social? O sea, si yo publicara todas mis contrataciones, si publicara ordenadamente, por ejemplo, todos los proveedores, cualquiera podría entrar a la página de la municipalidad y ver, oye, pero ¿y este proveedor por qué siempre gana, etcétera? Y comienza a hacer su control social, pues, ¿no? Entonces ahí hay muchísimo por mejorar, ¿no? Entonces, pero también al interior de las entidades, mi estimado Ezequiel, por eso que necesitamos que se aprenda a gestionar riesgos, necesitamos, ¿por qué? Porque cuando tú gestionas los riesgos, también identificas debilidades, por ejemplo, en tus sistemas de denuncias, pero tomas medidas. Lo más importante, señores, que nos quede clarísimo, de identificar riesgo, de evaluarlo, de gestionar riesgos, es la implementación de medidas. Lo valioso de identificar un riesgo de que algo pueda pasar es implementar una medida, porque esa medida sí es algo real. Como le dije hace un momento, que va a insumir recursos y todo en la gestión y va a mejorar la gestión. Ese es el quid del asunto. Dime, mi estimado Ezequiel, a ver, para terminar, porque tenemos que continuar, tenemos 10 minutos de clase aún. Cuéntame, Ezequiel. Sí, doctor, muy bueno, gracias. Y, doctor, me interesó ese lo que se dijo de la Contraloría que hay para un control social. Sí, O entra sea, a la página web de la Contraloría, inclusive el último programa que ha sacado la Contraloría, así como hay, te dije, este de monitores ciudadanos, que es para estudiantes, universitarios, técnicos, ya lo último, que era un interés insistente del Contralor, yo cuando fui gerente lo escuchaba hablar bastante de eso en reuniones de gerentes, era que ahora se ha incorporado un programa para jubilados, mentores de control se llama. Así como se capacitó a los escolares para que hagan control social en sus colegios, así como se capacitó a los técnicos y universitarios, ahora se está aperturando un programa para personas jubiladas, por eso se llama mentores, ¿no? Ya no lo van a hacer a los jubilados, obviamente, salir a la obra como a los monitores, a los jóvenes, a los técnicos, ¿no? Con botas y todo ello, pero se les da otros elementos, ¿no? En el entendido que son personas, que inclusive ya tienen experiencia, tienen conocimiento por la edad que tienen y que se han desarrollado en gestión pública, y entonces también le dan otros espacios, no los conozco aún, ¿eh? Le dan otros espacios para que hagan control social, pero termina siendo más inclusivo e interesante, ¿no? Pero miren, a lo que voy, Ezequiel, es complicado, pues, o sea, las entidades tienen que insumir recursos para aperturar, para fomentar control social, para fomentar la transparencia, y todo eso. La Contraloría, como te digo, tienen toda una oficina de participación ciudadana que lleva a cabo estos programas. Y ahí tienen un equipo no muy grande, pero un equipo de gente que se dedica a impulsar estos programas por las redes sociales. Entra a la página web de la Contraloría o al Facebook también de la Contraloría y busca ahí el link que dice el control social en tus manos, ¿sí? Entonces los invito, sí, a que conozcan todo gracias. este tipo de nada, Ezequiel, es bueno que se difunda, que conozcan estos tipos de espacios, ¿no? Pero esto es un ejemplo de que se tiene que trabajar desde el Estado. O sea, miren cómo la Contraloría está dando todos estos programas. Auditores juveniles, monitores ciudadanos, mentores ciudadanos, audiencias públicas, cursos de capacitación que se llama el control social en tus manos, y capacita a la gente, le da herramientas a la gente, ¿no? Los motiva inclusive para que hagan el control. Entonces, eso es lo que se debe hacer para que fortalecer, digamos, el control social. Obviamente la Contraloría tiene un rol fundamental ahí, por eso
es más protagónico su intervención y los insumos que ellos invierten, pues, ¿no? Interesante, mi estimado Ezequiel. Miren, lo que vamos a ver en nuestros dos últimos módulos es ya cómo puedo identificar un riesgo, cómo lo valoro, cómo lo redacto, cómo establezco medidas para controlarlo. ¿Sí? No se pierdan, por favor, nuestros dos últimos módulos, que son los que ya nos van a hacer poner las manos en los riesgos. Van a aprender ustedes a redactar riesgos, a evaluar riesgos. ¿Mm? Uno evalúa riesgos para saber si le da tratamiento o no. Pueden haber 100 riesgos, pero yo le doy valor, probabilidad por impacto. Facilísimo. Van a ver que es fácil, señores. No es complicado. Yo digo que es una multiplicación de primaria darle un valor al riesgo, porque es una escala, pues. Es una escala de bajo, muy bajo, alto, una escala que va del 4 al 10 en probabilidad. Y en impacto también del 4 al 10, de bajo hasta muy alto. Entonces, yo de manera de broma digo que basta con saber la tabla del 10, ¿no? Para poder valorar un riesgo. Entonces, obviamente, le doy un valor sobre la base de la experiencia, el conocimiento y hasta documentos que me dicen, sí, pues esto es más probable porque ya pasó, mira, esto genera más impacto, mira, porque ya nos ocurrió, hay estos antecedentes, tal, ¿no? El conocimiento que sustenta esa calificación es lo valioso, pero después es una multiplicación sencilla y decido darle tratamiento. ¿Qué cosa es darle tratamiento? Identificar medidas, que es lo más importante. Ya lo dije, la estrella de la gestión de riesgos es implementar medidas, formular buenas medidas que me lleven a controlar esos riesgos y sobre todo implementar esas medidas. Puede que el riesgo no ocurra ese año, señores, y no va a ser recurso malgastado, para nada. Porque puede ser que no ocurra, pero yo les aseguro que esa medida, y lo hemos visto en la práctica que se implementa, termina siendo mucho más poderosa, ¿ah? Tiene un efecto mucho más valioso que la sola reducción de la posibilidad de ocurrencia de la corrupción. Por ejemplo, si yo transparento cierta información hacia el ciudadano, voy a evitar que exista corrupción, es cierto, ¿sí? Pero también quizás voy a ser más eficiente, eficaz algunos procesos. También voy a generar confianza en la ciudadanía. O sea, hay una serie de beneficios que te toma la implementación de esta medida que va más allá de que si realmente ocurre o no ocurre ese riesgo durante ese año, ¿no? Por eso la estrella, repito, de la gestión de riesgos son las medidas. Por eso también se dice que la estrella del control interno son sus planes de control interno, porque ahí están las medidas, pues los compromisos que yo debo implementar. Si yo no implemento medidas, ya, pues todo es floro, como se dice, pues. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, las dos últimas sesiones, la penúltima sesión, vamos a hablar solamente de riesgo de desempeño. Todo lo que tenga que ver con riesgo de desempeño, cómo lo identifico, cómo lo redacto, puedo identificar riesgos de cualquier cosa puede ser el punto de partida para la identificación de un riesgo, eso es lo primero que también vamos a aprender. Muchas veces, cuando se habla en gestión pública, y yo he visto estos planes de riesgo que se han presentado a la Contraloría, los he revisado ayudándolos, resulta que su plan consta de 8 riesgos. 4 tienen que ver sobre riesgo de que el dinero no alcance y los otros tienen que ver con riesgos de que los recursos humanos no alcancen. Señores, riesgos mal formulados. Si yo quiero formular riesgos para el logro de resultados, el impacto en el ciudadano, tengo que enfocarme en los riesgos que puedan existir en productos dirigidos al ciudadano, no temas de gestión interna. Esos temas de gestión interna yo los tengo que solucionar, sí, hay medios y medidas que tengo que tomar, sí. ¿Le puedo llamar riesgo internamente? Seguro, le puedo llamar riesgo, pero eso no es un riesgo en el marco de nuestras normativas de control interno, no es un riesgo en el marco de nuestra normativa de modelo de integridad, porque ambos modelos lo que te dicen es yo quiero que logres resultados. Entonces, para que logres resultados, tenemos que partir de un bien o servicio distinguible, externo, hacia el ciudadano. Entonces, hay un trabajito previo para la identificación de riesgos que es mucho más sencillo para los que trabajan en planificación y presupuesto, pero que tenemos que nosotros saberlo, saberlo y si en algún momento tenemos que identificar riesgos, bueno, tener esa lógica y vamos a tener que conversar con alguien que sepa el planeamiento de nuestra entidad y decir, oye, este producto
es entregado al ciudadano, tiene atributos, tiene una población beneficiaria. Si tiene esas características, es un producto para la gestión de riesgos. Si no la tiene, no debo identificar riesgos en ese producto o en ese componente o en ese esfuerzo. ¿Sí? Entonces, vamos a primero a aprender juntos cuál o qué cosa es un producto para la gestión de riesgos. Un producto que tiene que ser brindado a la población, tiene que tener una población beneficiaria, tiene que tener atributos, tiene que ser un bien o servicio distintible. ¿Sí? Importantísimo. ¿Por qué les digo esto? Por este ejemplo que les estoy poniendo, les he puesto, pues, ¿no? Hay entidades que han cumplido ante la Contraloría, han presentado su plan de control de riesgos y ningún riesgo se ha identificado sobre un bien o servicio distinguible, un bien o servicio entregado a la población. Entonces han sido mal formulados. Y todavía lo peor de todo es que me comprometo a tomar medidas para mejorar eso. Y a veces hasta las toman. Y entonces, repito, es una bola de nieve que está haciendo más grande de esfuerzos y que no me está ayudando al logro de resultados. Que yo tenga más presupuesto, que tenga más recursos humanos, no me garantiza que logren mejores resultados, ojo, ya lo hemos visto. Me va a garantizar de repente que genere más productos o cumple mi plan operativo. Entonces, de ahí la importancia de saber cuál es el punto de partida para la gestión de riesgos, ya sea riesgo de desempeño o riesgo de inconducta, ¿ya, señores? Entonces, se viene la parte ya medular del diplomado. Esta ha sido importantísima. Mi experiencia lo dice. La metodología que vamos a aprender es sencilla, pero de nada sirve conocer esa metodología si no hablamos y conversamos de todo lo que hemos conversado, por ejemplo, en estos 3 módulos que hemos llevado a cabo. Si no entendemos bien la importancia de la gestión de riesgos, si no entendemos esto de que el riesgo no desaparece, de que debemos gestionar riesgos, si no comprendemos que existe una Secretaría de Integridad Pública, que es el ente rector, el papá de los riesgos que afectan la integridad pública, si no comprendemos qué es control interno, y lo hemos conversado nosotros, ¿cierto? Si no comprendemos cuál es la finalidad de la gestión pública y cómo los riesgos si ocurren pueden afectar la gestión y por ende el logro de resultados, que es la verdadera finalidad, no el logro de los productos del plan operativo, ¿no? Entonces, todo esto es conocimiento fundamental. Lo otro es sencillo, ¿sí? La metodología que vamos a aprender es algo ya práctico, operativo, pero lo que hemos conversado hasta ahora es conceptos, ¿no? Fundamentales que nos van a servir, pues, para realmente aplicar adecuadamente la gestión de riesgos. Señores, eso ha sido todo por hoy, entonces les agradezco su interés, muchas gracias Ezequiel por la interacción, siempre suma, es muy Sí, importante. fue muy interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias también, Bueno, Raúl, por tus palabras. Gracias, Ezequiel. Gracias a todos los acá presentes. Un cálido saludo acá desde la altura de Quito. Ya les contaré, sí, así es, ya les contaré Ecuador. la próxima semana cómo nos ha ido por acá, por Quito, Doctor, justamente gestionando riesgos. Vamos a contar algunas experiencias doctor, seguro. Dime, Ezequiel. solamente para 3 segundos. Doctor, ¿hay cursos en la Contraloría? ¿Hay cursos? O sea, yo, por ejemplo, yo soy bachiller en Derecho y Ciencias Políticas. ¿Hay cursos en Contraloría? Porque en realidad yo le he escuchado bastante a usted y es muy bueno seguir un curso, una especialización. Me interesa bastante las Mira, gestiones. la Contraloría tiene una Escuela Nacional de Control que queda en la Avenida Arequipa. La deben haber visto, es un edificio espectacular, casi por a la altura del centro comercial Arenales, más o menos a esa altura de la Avenida Arequipa. Ahí tiene un edificio que ha sido remodelado inclusive hace creo que 5 años. Es una gran inversión. Inclusive ya da maestrías y tiene nivel universitario la Escuela de la Contraloría. Este, por supuesto que da cursos. Tú puedes entrar a la página web de la Escuela Nacional de Control. Ahora, son bien caros. Yo he sido docente de la Contraloría por mucho tiempo. Docente de la Escuela Nacional de Control, por supuesto. Para los trabajadores de la Contraloría es gratuito, pero para el personal externo sí, sí son altos, ¿no? Son altos los precios. Puedes igual averiguar, ¿no? Los cursos que ahí están dando, ¿no? Muchos de ellos, la gran mayoría, están enfocados al control gubernamental, ojo, ¿ah? Pero hay algunos otros que sí son abiertos. Ahí está la publicidad, ¿no? Igual, los invito también
a que Ezequiel, o sea, a través del grupo de CIEP y todos los presentes informen. Ellos paran también preguntando sobre qué materia les interesaría capacitarse y podemos fomentar nuevos cursos, ¿no? Conozco a otros docentes del grupo de CIEP y son también muy calificados, ¿no? Miren, quien les habla, señores, ha trabajado en la Contraloría 20 años. En la Contraloría yo he sido gerente regional, gerente de denuncias, gerente de medio ambiente y de auditoría de desempeño. En algún momento toda la región Lima Provincias está bajo mi ámbito de control, ¿no? He sido docente de la Contraloría General de la Escuela Nacional de Control por más de 5 años, ¿no? Hoy por hoy soy consultor de la cooperación suiza, tengo a mi cargo un programa latinoamericano financiado por la cooperación suiza y venimos trabajando en Bolivia, Ecuador, Perú. Entonces, valoren también los espacios que, por ejemplo, el Grupo ESIEP brinda, los cursos que el Grupo ESIEP brinda y la calidad de sus docentes, ¿no? Lo que yo les estoy comentando o mi experiencia es un ejemplo más de lo que les puede ofrecer el Grupo ESIEP, con el cual vengo trabajando también ya desde hace un par de años y puedo dar fe de la seriedad y la calidad de sus docentes, ¿no? Señores, muchas gracias por sus palabras, por su atención. Nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Recuerden que también tenemos nuestro diplomado de ética e integridad pública, que yo también lo estoy dictando con el grupo de CIEP. Pregunten por este diplomado. Si les agrada mi metodología de enseñanza, pueden también inscribirse a este diplomado, que ya empezó en vivo, pero eso no quita que puedan inscribirse, puedan obtener igual el material, las clases grabadas, igual, y obtener su respectiva constancia, certificación, ¿sí? Y próximamente también estaremos aperturando algunos otros diplomados dictados por mi persona, así que estén muy al tanto, Muchas ¿no? Listo. Muy buenas noches, mucho gusto y nos vemos el próximo miércoles en nuestra gracias, sesión doctor. de Buenas. gestión de riesgos y de al otro viernes en nuestra última sesión del diplomado de integridad, ética e integridad pública. Que tengan todos muy buenas noches. Nos estamos viendo. Cuídense bastante. Muchas gracias, doctor. Luego. Muy bueno. Hasta Bye. luego.